yo decirles es así, 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 porque nada es definitivo, nada es parecido en todos los lados, ¿no? Entonces puede variar, ¿ya? Así que difícilmente les voy a preguntar en el examen un protocolo, ¿no? ¿Ya? Pero sí, obviamente, si les digamos, no sé, pues, ¿no? A ver, ya, lo primero, digamos, ¿no? Les pongo una imagen quizá y les diga, no, a ver, descríbeme esta imagen, ¿no? ¿Qué secuencia es, qué ponderación y qué plano, digamos? ¿Ya? Algo así, ¿ya? Entonces, porque tienen que saberlo, obviamente, ¿ya? Entonces tienen que saber identificar ya las imágenes, ¿sí? Entonces, más o menos va a ser así, ¿ya? Y puntos generales, ¿ya? No, nada fuera de lo que hemos hablado ahora y de lo que de repente puedan ustedes haber ya visto también en sus reuniones virtuales o en su práctica presencial, ¿bien? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces estamos viendo los planos, ¿ya? Y esta parte sí es igual a las demás. Si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Lo único que de repente puede variar es el grosor de corte o el número de cortes, ¿no? Dependiendo, ¿no?, qué segmento de la columna se evalúe, ¿cierto? ¿Ya? Pero bueno, en general puede ser el mismo grosor de corte para toda la columna, ¿ya? Que pueda variar ya va a depender, ¿no?, de cómo se estableció del protocolo que tenga el establecimiento, la institución, ¿ya? Pero siempre van a ser sagitales, axiales y coronales, ¿está bien? Eso sí, definitivamente para todos los segmentos de las columnas, sí, ¿ya? Ya, y esta es una forma, ya, la forma anterior, ya, es esta. Para la cervical, ¿recuerdan? Les había dicho esta, ¿cierto? ¿Ya? Que tiene unos stacks así, aparentemente aquí no hay gap, porque están contiguos, ¿ya? Pero miren el de arriba. Esa es la otra forma de poder evaluar, ¿no?, los espacios, ¿ya? Los espacios entre vértebra y vértebra, ¿no? Para ver si hay hernias, ¿no?, protusiones, específicamente para ese tipo de diagnóstico, ¿ya? Entonces, porque sabemos que por la misma lordosis, ¿no?, fisiológica, ¿ya?, y las curvaturas que hay en cada segmento de la columna, ¿no? Algunas son en la zona cervical y lumbar hay lordosis y sifosis en la zona de la columna dorsal, ¿ya? Entonces las direcciones, ¿no?, que pueden tener estos stacks, como le llaman, ¿no?, pueden variar, ¿ya? Y si quiero evaluar pues un disco específicamente, va a tener una dirección diferente de repente a la anterior o a la siguiente, ¿ya? Entonces esas son las formas, ¿ya? Una, hacerlo así, estar por estar, siguiendo la línea de los discos, ¿no? Y el otro hacerlo así en un grupo, ¿ya? En este caso, ¿no?, si lo hago así por grupo, significa porque son imágenes de tipo volumen, ¿ya? Generalmente son, ¿qué secuencias o recuerdan de las que son volumétricas en T2? ¿Alguno recuerda alguno? En su práctica, ¿no? Más que todo. ¿No? Las más conocidas. No recuerdo. En Siemens yo me olvidé. En general, no, en Siemens se llama Space, no me acuerdo. ¿Ya? Es una secuencia Space, ¿ya?, que te da imágenes volumétricas, ¿ya? En general es ahí sí me olvidé, pero al final lo vemos, ¿ya? Pero son de cobra-dientes, ¿ya? Recuerden que las imágenes volumétricas, ¿ya?, generalmente son secuencias de tipo True-Spineco, ¿ya? También hay en 2D y en 3D, ¿ya? Y también las hay en eco-gradientes, ¿está bien? ¿Ya? Entonces hay que saber diferenciar esto, ¿ya?, para que no se confundan, ¿está bien? En lo que respecta a T2, ¿no?, para la columna, ¿ya?, si es la marca Siemens, ya les digo nada porque es la que me acuerdo ahorita, es la Space, ¿ya?, la que se utiliza, ¿está bien? Y esa es una secuencia pues que te da cortes finos, digamos, ¿no? ¿Ya? Quizá no del 0.5 como la hace tomografía, ¿no?, por si acaso,
ya este puede llegar de repente hasta 1 milímetro, ya en resonancia, ¿no? Pero igual, o sea, son cortes que de grosor pequeño, ¿no? Que te pueden permitir evaluar mejor una patología, ¿está bien? O una lesión que pudiera de repente haber en cualquiera de los segmentos de la columna, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, y lo que está aquí son las bandas de saturación, son las formas de poder colocarlas. Puedes colocarlas directa una adelante o también así, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Pero obviamente que si las colocas así, ¿ya? Son 2 bandas las que están utilizando, no solamente una. Y se van a dar cuenta que cuando a veces colocan un número más de bandas de saturación, el tiempo también se incrementa, el tiempo de exposición. Así que hay cosas que tienen que contrapesar, ¿no? ¿Ya? Si es dable o no dable el hecho de tener que colocarle doble banda, ¿está bien? Ya, y estas son las imágenes en planos oblicuos, ¿ya? En planos oblicuos, sí, en planos oblicuos, ¿ya? Entonces aquí tiene 2 stacks que se adquieren a la misma vez. Miren, si se dan cuenta es uno aquí y otro aquí cruzado, a nivel de los agujeros de conclusión, ¿ya? Que son estos de aquí, ¿ya? Son los agujeros de conclusión y, bueno, ¿no? Que te van a permitir observar, ¿no? las imágenes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para poder ver la salida de los nervios, ¿no? De las raíces nerviosas, ¿está bien? ¿No? Y esto es como que fuera que tomaran las oblicuas, ¿no? De columna cervical en rayos X, aproximadamente, ¿no? Es más o menos similar a esa imagen, ¿ya? Oblicua. Si ven así, ustedes cuando hacen rayos X ven así los agujeritos, ¿cierto? ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes la salida, ¿no? De las raíces nerviosas, ¿ya? Nos vamos a la columna dorsal y ya va a ser más simple porque ya ustedes han visto, ¿no? Que a nivel de la columna cervical, ¿no? Cómo es la programación. Aquí la única diferencia, ¿no? Es que ese field of view es un poquito más grande porque tenemos que cubrir todo el segmento dorsal, ¿ya? Por 320, bueno, que sería 32 centímetros aproximadamente, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿no? Como le decía en la columna cervical, cubrir aquí, ¿no? De lado a lado, toda la columna, ¿no? Y aquí en esta scout o imagen, bueno, esto sería scout, cubrir, ¿no? Todo el área que yo quiero que se vea al final en mi imagen, ¿no? O sea, todo ese pedacito de recuadro que estoy ahí yo, que está ahí se ve, ¿no? Es lo que se va a ver nada más al final cuando salga la secuencia ponderada en, bueno, en T1 o T2, ¿no? ¿Ya? Y aquí vemos, a ver, bueno, ese es un resumen nada más, ¿ya? De cómo es que se planifica, ¿no? Al nivel de la columna dorsal. Lo ven ahí en coronal, ¿no? En sagital y aquí en axial. Generalmente en la dorsal, ¿ya? También se suele hacer así en bloques, ¿ya? Ahora, como son muchos los cortes que puedo necesitar yo para cubrir todo un área, ¿no? Quizás, y como es extensa la zona, ¿ya? Puede ser que una lesión esté aquí y puede ser que otra lesión esté aquí, ¿ya? Y no hay nada acá, digamos, ¿no? Entonces, sería en vano planificar, ¿no? Desde aquí hasta acá solamente para cubrir una lesión que está aquí y la otra acá, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es planificar 2, uno aquí y otro aquí, ¿ya? Así es como tendrían ustedes que manejarlo, si fuera el caso, ¿ya? Si no, es una lesión es más focalizada, digamos, ¿no? La planificación que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Como aquí, ¿no? Como en esta, ¿ya? Una arriba y otra abajo, ¿está bien? ¿Ya? Y bueno, pues no, las bandas de saturación ya, por lo general siempre es una nada más, que se coloca adelante, ¿ya? No tanto cruzado, pero por ahí también es una forma, ¿está bien? Pero la que comúnmente usamos es la que está adelante, ¿ya? Y esta es la forma, ¿no? Para poder hacer la columna dorsal, ¿no? Bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Con la comodidad que se necesita, ¿ya? En este caso, como es la columna lumbar nada más, ¿ya? Y aparentemente el paciente no tiene problemas, ¿no? Así que le están colocando cabeza primero, ¿ya? Y no necesita antena, porque probablemente no sea columna completa, ¿no? Entonces por eso no tienen antenas de cabeza o de cuello, ¿no? Y bueno, si ven que tiene acá, ¿no? Y tiene, me parece, los protectores, los auriculares, lo que sí es importante que ustedes siempre consideren colocarle al paciente, ¿no? Para que no pueda dañarle, ¿no? En los oídos y bueno, pues no,
no sea molestoso, ¿no? Porque los ruidos pueden perturbarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes ha entrado cuando están...? ¿Sí? Es fuerte el ruido, ¿no? Entonces hay que cuidar eso, ¿ya? Y bueno, y también darle siempre la bombilla, antes que se me olvide, ¿no? La bombilla es importante que se la dé para que el paciente pueda, ante cualquier eventualidad, poder avisar, ¿no? Como los exámenes pues duran bastante tiempo, ¿no? Y a veces nosotros no estamos pendientes todo el tiempo de mirando al paciente, ¿no? Si se está moviendo por alguna razón. ¿Ya? Entonces, si necesitan algo, va a presionar la bombilla y ya, y con ello nos avisan, ¿no? De que algo está pues necesitando, ¿no? Ya, entonces, miren, en este caso, ¿no? Dice, si nos encontramos con un paciente con una escoliosis pronunciada, debemos de duplicar el estudio, es decir, realizaremos una sagitaria en dirección de la escoliosis y otra en otra dirección. Ya, eso es en el caso, ¿no? Porque se va a presentar casos en los cuales el paciente tiene una escoliosis pronunciada, ¿ya? No sé si alguno ha visto, si les ha tocado ese caso. No todas las columnas pues son derechitas o son con escoliosis al mínimo, ¿no? Algunas tienen una S prácticamente en la columna, una S, ¿ya? Entonces ahí, ¿no? Tenemos que planificarlo de tal forma, ¿no? Que cubra toda el área obviamente, ¿no? Pero si es una ligera y solamente quieren la zona lumbar o dorsal, entonces puedo planificarlas en dos grupos, ¿no? Quizás hacer una así y la otra así, ¿no? De tal forma que cubro toda la columna de lado a lado, ¿no? Como esta imagen, ¿no? Aquí hay una, ¿no? Miren, en esta dirección, ¿ya? Y la otra podría haber sido hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Y obviamente mi axial también, mira, como está rotada, ¿ya? Estoy dirigiendo el corte, ¿no? O los cortes en la dirección, en la rotación de la vértebra, ¿bien? Entonces, es así como tenemos que considerar hacer la planificación, ¿ya? Y aquí, en la zona lumbar, ¿no? De todas maneras, ¿ya? Como es una área donde pues, se observan mayormente las hernias, ¿ya? Entonces los cortes tienen que estar programados disco por disco, ¿ya? Ahí solamente veo 3 nada más, pero generalmente se planifican cada uno de los espacios, ¿ya? Desde de 12 L1, L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1, ¿ya? Así es como que tendría que ser, ¿está bien? Hay secuencias que también, como la Space, ¿no? Que también se pueden aplicar. Ya me acordé, en general se llama CUBE, se escribe, ¿ya? Que es la secuencia T2 volumétrica, que se aplica para poder hacer todo un stack, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Aquí, ¿no? Como ven, se puede hacer, mira, por ejemplo, ahí hay una sola lesión nada más a nivel de la columna lumbar, ¿no? Entonces estoy haciendo un grupo nada más, ¿ya? Y acá, ¿no? Estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? En cada uno de los espacios. Y si se dan cuenta, este de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que son 5 imágenes que estoy adquiriendo en ese disco, ¿no? A nivel de ese disco. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces al final voy a tener 5 por 5, 25 imágenes. ¿Ya? Entonces así es como yo tengo que ir viendo mi planificación, ¿no? ¿Cuántos cortes voy a obtener al final? ¿No? Quizás ahorita yo no lo piense tanto porque sinceramente ya no graficamos, pero hay lugares en los cuales todavía se grafica. Ya no sé, ¿grafican ustedes placas? ¿Grafican imágenes, presentan placas cuando al paciente que le entregan? ¿CDs? Placas, ya, a eso me refiero. Entonces, cuando tú mandas placas, ¿no? Tienes que pensar inclusive en cuántas imágenes tienes que adquirir porque tienen que entrarte en una sola placa, ¿no? Ya es una secuencia por placa, ¿no? En un plano, ¿cierto? Ya, entonces ahí son 25. Ya, entonces 25 van a ir en una placa, ¿no? 15 imágenes que voy a tener en sagital van a ir en una placa, o las 20 imágenes que voy a adquirir en coronal, o 16 que también pueden ser, van en una placa. Entonces tengo que ir pensando cuáles son los formatos que tiene mi equipo para poder hacer la presentación de mis imágenes, ¿ya? Y no tener el problema que al final la mayor cantidad de cuadros que tenga mi imagen son 35 y yo tengo 40. ¿Cómo presento las 40 imágenes que he sacado, ¿no? En una placa de formato 35? Tendría que eliminar algunas. Tengo una duda. ¿Qué pasa cuando esas slides de planificador de corte se cruzan en la parte final?
Ah, ya, ese es un artefacto que se Ya, produce. ese artefacto, ¿cómo se llama? Entrecruzamiento. ¿Y qué causa en la imagen? Son como unas sombras. No la tengo acá, la vamos a ver en la siguiente clase que es de artefactos, pero causan como unas pequeñas sombras alrededor de, esa en la presentación de los discos, cuando estas de aquí se van a ver así, ¿no es cierto? Entonces pueden verse así como unas pequeñas líneas oscuras, ¿ya? Que van a estar cerca a esta área. ¿Ya? Entonces mientras más sea el entrecruzamiento, esas sombras van a ser mucho más evidentes. Entonces la idea es evitar que se lleguen a entrecruzar. O sea, y si se entrecruzan, porque va a ser inevitable si el paciente tiene más lordosis, ¿no? Entonces tienes que tratarlo de repente no seguir tanto la dirección del disco, ¿no? Para evitar que se lleguen a entrecruzar aquí. O que el entrecruzamiento se dé, pero no se dé tan cercano al área del disco, aquí, sino un poquito más hacia afuera, para que los artefactos se produzcan, pero en esta área no te dificulten la visualización por esta zona. ¿Ya? Pero sí, o sea, eso se va a presentar de todas maneras. O sea, cuando hay demasiada lordosis es más probable que se pueda dar, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que procurar no hacer que se entrecruzan mucho. ¿Ya? Y para las faciales igual, ¿no? Obviamente, ¿no? Si tienes aquí un problema de escoliosis o este tema, ¿no? De que hay una fractura ahí, ¿no? Hacer dos bloques, ¿no? Uno hacia arriba y otro hacia abajo, ¿ya? Profesora, Dime. una preguntita, pero eran hace 2 PPTs antes, por favor. Sí, ahí, justo en la primera imagen, para planificar los cortes, ¿cómo es que planifico las 5 por más cortitas? Porque yo en la máquina puedo planificar el mismo corte todas. ¿Y cómo hago para planificar primero cortes más pequeñitos y luego más grandes? Sí. No, ¿Cómo? ¿tú estás pensando en que aquí son de estos pero chiquititos? Sí. No, lo que pasa es que como esto es lo mismo que yo estuviera haciendo allá. O sea, este es lo mismo que estuviera haciendo allá, o esto es lo mismo que esto. Solamente que cuando he seleccionado este tab, le he puesto la opción de poder visualizar las líneas. ¿Ya? ¿Entiendes? Y es como si fuera, ese de ahí, ese primero, es como si fuera este. El que mostramos hace rato, este. Como si fuera el de uno de ellos, pero más chiquitito. Nada más, eso es lo mismo, solamente que ahí estás visualizando cuántos cortecitos tiene cada stack, o cada slide. Entonces cada uno de estos bloques de corte se llama stack. Sí, un stack es un stack, ¿no? O sea, es un bloque. Y se quiere de manera simultánea durante Los la 6, secuencia. sí, exactamente, a la vez. O sea, obtienes los 6 bloquecitos o los 5 bloquecitos que están ahí a la vez, en el mismo tiempo. ¿Ya? Pero cada uno de ellos tiene una cantidad de cortes definida. Normalmente son 5. ¿Ya? Lo que más o menos cubres, tienes que tratar de cubrir de película a película, ¿no? ¿Ya? Y ahí los cortes pues no son volumétricos, son cortes 2D, ¿no? Grosor de corte de 3 o de 4 aproximadamente. ¿Ya? Gracias. Pero es lo mismo. Bueno, esta es una realidad, por eso es que digamos, el examen es más sencillo, la verdad, ¿ya? Porque dice que a diferencia de la resonancia magnética cerebral, la elección de secuencias para la columna es mucho más limitada y la aplicación de técnicas avanzadas mucho menor, ¿no? O sea, simplemente es aplicar T2, T1, ¿no? STIR, ¿no? En los diferentes planos, ¿ya? Lo que tienes que pensar más que todo es en la comodidad del paciente y saber cómo planificar tus cortes, si van a ser en un solo stack o van a ser varios, ¿no? Si quisieras evaluar hernias o quieres evaluar toda una lesión completa, ¿ya? Entonces, y el uso de contraste para hernia también, o sea, prácticamente si es por hernias no se utiliza medidas de contraste, salvo que sea un paciente que tenga hernia pero sea posoperado. De repente, ahí sí, ¿no? Porque puede de repente haber un tipo de problema inflamatorio, ¿no? En la zona de la cirugía, ¿ya? Por eso es que le pedirían con contraste, ¿no? ¿Ya? Pero si no, si solamente es para descartar hernias, no necesita administración de sustancia de contraste, ¿no? El uso de contraste para esa reserva, ¿no? Ahí dice para sospecha de enfermedad metastásica, pero en la actualidad ya ni siquiera para evaluar metástasis se utiliza contraste, ¿ya? Porque son bastante evidentes, ¿no? Las metástasis por un primario conocido, ¿no? O sea, en las gráficas. ¿Ya? Los pacientes con síntomas o signos neurológicos espinales sin causa aclarada en los estudios precontrastados, bueno, tumor primario conocido y pacientes con cirugía espinal previa, ¿no? Es lo que les decía, no acerca de la cirugía.
Todo ello supone aproximadamente un 15-20% de estudios que de repente puedan ser necesarios que les aplique sustancia de contraste, ¿ya? Si no, no. Y bueno, ya vamos a acabar principales secuencias, ¿ya? Y protocolos, ¿no? Bueno, acá ahí les decía más o menos, ¿no? En la zona cervical, ¿no? 22 centímetros, que serían 220 milímetros aproximadamente, el filo view que se tiene que, con el cual se tiene que planificar. En la región torácica, 340 milímetros. En la región lumbar, 300 milímetros, ¿no? Bueno, obviamente en la región torácica más porque es más amplia, ¿no? El área que tengo que cubrir. El grosor de corte en este caso, este es un protocolo en particular, o sea, no es general, ¿ya? Ustedes lo pueden tomar como no también en su centro, ¿no? Espesor de corte 3 milímetros, la distancia entre corte y corte 10%, como decía su compañero, pero también puede ser el 20%, ¿ya? También puede ser hasta el 20%. Dice la teoría que se puede hacer. Hay algunos que hacen más, ¿ya? Pero ya saben qué es lo que sucede, ¿no? Cuando yo utilizo mayor distancia, puedo perder información, ¿ya? Entonces hasta el 10% yo creo que es el adecuado, ¿está bien? Ahí estamos de acuerdo. Cantidad de cortes 15, ¿ya? Las imágenes sagitales, y aquí es algo que sí tienen que saber. ¿Cuál es la dirección de fase que se tiene que aplicar, ¿no? Para realizar un estudio de columna, digamos, ¿no? En las imágenes sagitales, por ejemplo. A veces es una referencia nada más. Dice dirección de fase superior e inferior, ¿ya? Dirección de fase superior e inferior en las sagitales para todas las regiones de la columna que se tienen que evaluar, ¿ya? Eso significa que en la dirección de frecuencia sería lo contrario, ¿no? Porque el G, ¿ya? El que es Ben G, maneja, ¿no? La dirección de fases al contrario que el Siemens o que otra marca, ¿ya? Entonces si la dirección de fase es en ese I, ¿no? La frecuencia sería lo contrario, sería en AP, ¿ya? Pero en general es en SI, ¿ya? En la dirección de fase, en general. No puedo decir que no puedo hacer en AP también, ¿ya? Si fuera el de fase, ¿ya? Porque hay situaciones en la práctica que sí necesitas realmente hacerlo en AP, la dirección de fase. La dirección de fase, no la de frecuencia, ¿ya? Ahí dice frecuencia porque en el G es lo contrario a la fase, es la frecuencia, ¿está bien? Pero en la práctica hay estudios, ¿no? De acuerdo a la respiración, ¿ya? Que es necesario hacerlo en AP, ¿ya? ¿Está bien? Entonces ya ustedes evalúan, ¿no? Si ven que hay demasiado artefacto haciéndolo SI, ¿no? Entonces pueden cambiar la dirección de fase a AP para poder disminuir, ¿está bien? O sea, se refiere que en una secuencia específica... En el plano sagital. Claro, pero el plano sagital de una secuencia específica en AP, dijo. Sí, la dirección de fase. Y siempre con AP se va a ver mejor. No. Generalmente es en SI. ¿Ya? En la dirección de fase tienes que ponerla en SI. ¿Está bien? Pero hay situaciones en las cuales el artefacto que se produce a nivel por el flujo del corazón, del corazón, ¿no? La respiración y todo, ¿no? Y se puede interferir en la visualización de esa área, ¿no? De la columna. Entonces puedes tú cambiarle la dirección de fase. Pero si es que lo notaras, ¿ya? Porque en general es en SI, realmente, la dirección de fase que tú tienes que colocar para planificar el plano sagital en la columna. ¿Ya? Me refiero a eso, ¿no? Que puedes tú modificar tu dirección de fase dependiendo cómo tú veas tu imagen, ¿ya? Entonces la otra alternativa sería hacerla en AP, ¿ya? Pero en común es en SI, porque pueden ver en unos libros ustedes que dice AP también, pero las dos son válidas en realidad, que lo hagas en SI o en AP, ¿no? ¿Ya? Y bueno, acá hay otros parámetros. Este es un libro que también les voy a pasar, ¿ya? Para que lo puedan ustedes ver bien, ¿ya? Entonces son protocolos, ¿no? A nivel de la columna cervical, dorsal y lumbar. Bueno, en general, como ustedes ya ven, siempre vamos a sagital T2, sagital T1, ¿no? En algunos le agregan el sagital ecogradiente, el T2 estrella, ¿ya? T2 axial, T1 axial y el estire sagital, ¿ya? Comúnmente, T2, T1 y estire sagital, ¿ya? Y T2 en axial, nada más. ¿Ya? Esas son las 4 secuencias. Y el estiro o coronal en T2, son 5 en total. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Han visto que son así o hacen menos? ¿Lo podrían repetir, por favor? Primero el coronal, ¿ya? Que pueden ser en STIR o puede ser en T2. ¿Ya? Algunos prefieren hacerlo en STIR porque te ayuda a evidenciar más los procesos inflamatorios, entonces como que te ayuda a dirigir mejor tu estudio, ¿ya? Pero también puede ser en T2,
¿ya? Nosotros generalmente lo hacemos en T2, ¿ya? Pero en la práctica privada donde trabajé antes hacían en STIR. Es normal, también es válido, está bien, pueden ser los dos. Y en sagital sí son T2, T1 y STIR. Definitivamente, siempre. No pueden faltar esos tres. ¿Ya? No pueden haber. Como les digo, pueden haber protocolos abreviados, ¿no? Que si solamente son para ver hernias, o puede ser para ver compresión medular, por ejemplo, sí, solamente T1, T2 y axial, nada más. Pero en general, no pueden faltar las tres, ¿no? T2, T1 y STIR. ¿Ya? Y el axial, el T2. ¿Ya? Esas 5 son las principales. Que ya le puedas agregar un ecogradiente o le puedas agregar un T1, ¿ya? Dentro del protocolo puede ser también. Pero eso ya depende del médico, ¿no? Si el médico necesita el T1, te lo va a pedir o te va a decir, no, dentro del protocolo quiero que me hagas también esta secuencia, ¿no? Y ya está ahí, ¿entiendes? Pero más ya no hay, ¿ya? O sea, en la actualidad, para evaluar la columna, o sea, ya no hay más software que de repente se aplican así como en encéfalo, por ejemplo, ¿no? Que está la espectroscopía, está la tractografía, o está la angiografía, o está la difusión, etc., ¿no? Difusión podría ser, pero solamente para los casos oncológicos, nada más, solo oncológicos, ¿ya? Y bueno, de ahí vamos a ver que no sé si llegue, pero por lo menos se lo menciono, ¿ya? Entonces ya ahí están viendo, ¿no? El T1, ¿ya? La secuencia T1, y eso sí es algo que ustedes tienen que aprender a reconocer, ¿ya? Secuencia, cómo se ve, ¿no? La secuencia T1, ¿ya? Referencia anatómica, aunque no son tan sensibles, entonces el patológico es anatómico, ¿ya? Acuérdense, los T1 siempre van a ser anatómicos, los T2 siempre van a ser patológicos, al igual que el STIR también, ¿no? Porque nos van a mostrar las características, o sea, voy a poder diferenciar mejor las características de una patología, ¿está bien? ¿Ya? Es como que el T1 fuera, no sé, digamos, ¿no? La base, ¿no? ¿Ya? Y el T2 y el STIR me van a ayudar, ¿no? A poder diferenciar mejor la patología, ¿está bien? Si lo hubiera, ¿no? Y lo otro es con saturación de grasa, ¿ya? Para la utilización de medios de contraste. Ese es un punto. Si yo voy a utilizar sustancia de contraste, ¿ya? Las secuencias a utilizar, ¿no? Son T1, ¿ya? O sea, puede ser un turboespineco, hablando con propiedad, ¿ya? Un turboespineco, ¿ya? T1, ¿no? En el plano que yo necesite, ¿no? Para las post-contraste generalmente son sagital y axial, ¿ya? Los dos planos que se tienen que realizar sí o sí, ¿ya? Para el post-contraste. Y tiene que ser con saturación grasa, ¿ya? Eso significa que tiene que haber un previo con saturación grasa, ¿no? Para que se puedan hacer la comparación, ¿está bien? Para cuando yo necesite administrar contraste, siempre tiene que haber un pre y un post, ¿está bien? Y tienen que ser iguales las secuencias, ¿ya? Porque después existe la posibilidad de tener que hacer una sustracción. ¿Se han escuchado de la sustracción? ¿Ya? Entonces se sustraen las imágenes contrastadas con las no contrastadas, ¿no? Y te sale ahí solamente el área, ¿no? Que ha captado contraste, ¿ya? Entonces, en la actualidad nosotros utilizamos bastante eso, ¿ya? La sustracción, sobre todo en lesiones que de repente no tienen una captación intensa, ya son tenues, entonces para poder diferenciar mejor, ¿no? El área de captación hacemos la sustracción, ¿ya? Bueno, en mama, ahí sí definitivamente se utiliza la sustracción, eso ya lo vamos a ver cuando nos toque hablar de mama, ¿ya? Se utiliza para los planos sagitales, en axiales, ¿no? Cuando se utilizan medios de contraste, ¿ya? Generalmente son esos dos planos, no se olviden, ¿ya? La grasa aparece con alta intensidad de señal, por eso ya lo saben, ¿no? Porque es un T1, ¿no? Y el líquido obviamente con hipo, ¿no? Ya, el T2, ¿no? La referencia anatómica es sensible a procesos patológicos, como les dije, ¿no? Y normalmente estas sí son secuencias que se utilizan en los tres planos, normalmente. ¿Ya? El T1 puede ser solo un plano, pero el T2 sí tienen que ser más planos. Pueden ser un sagital y un coronal, ¿no? Y un axial, los tres o dos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hemos mencionado T2 coronal en la columna, T2 sagital y T2 axial. O sea, ahí estamos utilizando el T2 en los tres planos, ¿ya? Y son totalmente necesarios, ¿ya? La grasa muestra una señal de baja intensidad y fuego, eso también ustedes lo saben, y el líquido presenta una señal hiperintensidad, ¿no? ¿Ya? Y bueno, aquí ven la diferencia, ¿no? Entre el T1 y el T2, ¿cierto? Sí, un día vamos a poner ya bastantes imágenes para que me digan a ver cuál es cuál, y ahí puedan reconocer T1, T2 y STIR, ¿está bien? Y lo otro es conocer el STIR de las técnicas de saturación grasa,
¿Ya? O sea, pongan un STIR y un T1 con saturación grasa, o un T2 con saturación grasa. Pueden diferenciarla, o sea, si no la vieron, porque normalmente ustedes en la pantalla ven, ¿no? El TR y ven el TE, y ven si tiene tiempo de inversión. Si ven que tiene tiempo de inversión, dicen que es un STIR, ¿no es cierto? Es fácil, ¿no? Si lo ven, pero si no lo ven, si no ven los parámetros, pueden reconocer cuál es un STIR y cuál es un T2 con saturación. Ya, pero en la saturación también. Pero puede reconocer por el líquido, Los dos van a por brillar. el músculo. Por la calidad de la imagen. Ah, ya, en el STIR, pero estamos hablando de un T2. De un T2 con saturación. Ahí van a brillar los dos. Si es un T1, sí no. Pero si es un T2 con saturación, sí van a brillar el líquido, los dos. ¿Cómo lo diferencias? Visualmente, ¿no? Pero es un STIR. Resolución espacial. No, pero eso ya también lo han hablado en la primera parte del Hay un profesor que nos dijo que el STIR era una saturación fuerte de la grasa y el otro era una... En las que son las saturaciones espectrales, tú encuentras una saturación fuerte y débil que puedes seleccionar. ¿Ya? Pero eso es en la saturación post, ¿no? Porque tú una secuencia la aplicas la saturación, tú la eliges. En el STIR no, el STIR ya viene ya con su tiempo de inversión ya configurado. Puedes variarla, claro, ¿no? 150, 160, ¿no? Para hacerlo un poquito más oscura o un poquito menos, pero en la espectral es donde tú puedes darle la saturación débil y la saturación fuerte. Más que todo para los que son de objetos de metal, ¿no? En esos casos, ¿ya? Pero obviamente es mejor no hacer la saturación cuando tienes metales, ¿ya? Implantes metálicos, ¿no? Porque va a salir reflejado. Pero no, o sea, hay algo que ven como características del campo magnético que pueden afectar la calidad de imagen. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Cuando ustedes ingresan, o sea, tienen su campo magnético, ¿qué característica tiene que mantener ese campo magnético para poder obtener buenas imágenes? O sea, no se vean alteradas. La homogeneidad, ¿no es cierto?, del campo. ¿Ya? Entonces, las secuencias con saturación grasa, ¿ya? Las que son espectrales, son sensibles a las inhomogeneidades del campo magnético. Entonces van a haber ciertos artefactos alrededor en cuanto a la saturación. Ya no van a saturar homogéneamente, mejor dicho. ¿Ya? Y de esa forma diferencias con un STIR. Estamos hablando de un T2, ¿ya? Con saturación, porque en los dos casos hacen lo mismo. Saturan la grasa y brilla también ahí el líquido, ¿no? ¿Ya? Entonces lo puedes diferenciar de esa manera. En el STIR la saturación es más homogénea. ¿Ya? Vean, ¿no? Busquen a ver información de un STIR o una imagen en T2 y van a ver que en las T2, ¿no? Con saturación, la saturación no es tan homogénea. Van a haber zonas donde no hay una buena saturación, mejor dicho. ¿Ya? Entonces así las puedes diferenciar. En ese caso yo podría utilizar el shimmy. Claro, puedes intentar utilizar el shimmy para poder homogeneizar el campo, pero eso no significa que te vaya a evitar aparecer ese artefacto, ¿no? de no saturación. ¿Ya? Pero sí te sirve para disminuir. Pero jamás podría alcanzar el nivel del STIR. No, no, son totalmente diferentes formas. ¿Ya? Pero sí, puedes homogeneizar mejor el campo para que tu saturación sea mucho mejor, ¿no? Pero sí va a haber una ligera, porque ya es propio de la secuencia. ¿Ya? Y el STIR, ¿no? También, ya no es sensible a procesos patológicos, no es sensible a la homogeneidad del campo magnético, como dicen, ¿no? ¿Ya? Bueno, y aquí viendo algunos pasitos nada más, ¿ya? Pero ya acabamos. Bueno, así rapidito. Después lo completamos en un momento. O lo dejamos acá, porque solamente son imágenes, ¿ya? Y la siguiente, para que también se puedan ver, o quieren terminar de ver. Son solo imágenes, ¿no? No, es que es solamente para reconocer imágenes. Más bien en la siguiente clase que tenemos para reconocer artefactos, ahí se las muestro y vamos viendo. No sé si quieren, o la terminamos o continuamos. ¿El examen será el 29? Ajá. Y así quedamos con mi Sí, en la siguiente terminamos de hacer la clase que nos faltó. Ajá, exactamente. ¿Ya? Se logró.